Sí, porque hace un par de horas se conoció a través de un anuncio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de un cese el fuego entre Israel e Irán. Esto llega después de que en los últimos días se había incrementado, se había recrudecido el intercambio de misiles entre Irán e Israel, y el sábado por la noche tuvimos la noticia de un involucramiento directo de los Estados Unidos en el conflicto cuando bombardeó instalaciones nucleares dentro del territorio iraní. Este lunes se conoció entonces por la tarde, a través de un anuncio de Donald Trump, un cese el fuego. Es interesante porque fíjate cómo se van empezando a plantear algunas preguntas y respondiendo con los días. Si se va a involucrar a Estados Unidos o no, cuál va a ser la respuesta de Irán, qué podría pasar en un escenario de negociación o no. Con lo cual es interesante para analizar todo este escenario. Por eso vamos a saludar a Martín Shapiro, es abogado especializado en relaciones internacionales, quien está del otro lado y nos va a ayudar a entender un poco el escenario más urgente que ha surgido en Medio Oriente en este momento. Martín, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí Mariano Wender te saluda junto a Joaquín Mújica. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mariano? ¿Qué tal, Joaquín? Gusto de saludarlo. Un gusto para nosotros, Martín. Por ahí te propondría... sabiendo que es un escenario siempre complejo para analizar y rico y que tiene muchas facetas y muchas capas, por ahí empezar por lo más reciente para después ir abriendo el panorama y el paisaje. ¿Qué dirías vos que tenemos que leer de este último anuncio de un cese el fuego? Si es un momento de que Estados Unidos consiguió una mesa de negociación como buscaba, hay que hacer otra lectura. ¿Cuál es lo que podrías decir vos? Diría un par de cosas. La primera, lo que conocemos hasta ahora es precario, es el anuncio que hizo el propio presidente a través de redes sociales, con lo cual esperaría más detalles. Particularmente había alguna información contradictoria entre Reuters y algunos medios particularmente regionales, en Al Jazeera, y entiendo que en CNN había salido algo parecido. Estaba intentando terminar de chequear. Había informaciones contradictorias sobre la aceptación de Irán de estos términos que anunció el presidente Trump. Yo creo que lo más probable por lejos es que el anuncio del presidente Trump no sea un anuncio ficticio, ni mucho menos. Pero bueno, creo que hay que terminar de confirmar este anuncio, terminar de confirmar los detalles. En la medida en la cual esto se confirme, creo que es una primera gran victoria del presidente Trump en política exterior, que había comenzado prometiendo un rápido cese de fuego en Ucrania, un rápido cese de fuego en Gaza, que se había chocado con las condiciones estructurales en estos lugares, y esta intervención en el conflicto entre Irán e Israel, con ataques certeros, potentes, pero limitados, podría estar poniéndole fin a un conflicto que, por las características del armamento israelí, amenazaba con extenderse, con prolongarse en el tiempo por las dificultades que tenía Israel para conseguir sus objetivos militares. Me parece que lo primero que hay que leer es una intervención de los Estados Unidos que estaría siendo muy efectiva en terminar un conflicto. Creo que ese es el primer gran saldo al que yo le prestaría atención. Después me parece que hay que leer más adelante cuál es el saldo respecto del programa nuclear iraní, si este programa fue destruido militarmente, si no fue destruido militarmente del todo y queda algo sobre lo que negociar, y Trump logró sentar a la mesa de negociaciones a Irán en unas condiciones de debilidad en las que no parecía encontrarse antes de que el conflicto iniciara. Y después, del lado israelí, me parece que hay que poder aseverar cuánto Israel logró disminuir el programa misilístico iraní, no solo el programa nuclear. Digo, Israel no mira solo la amenaza del programa nuclear iraní, para Israel eso es una línea roja, sino también un programa misilístico altamente desarrollado con capacidad para causarle daño en sus ciudades. Veamos lo que pasó en las condiciones actuales de Irán, con un Irán muy limitado, que sufrió bajas muy, muy grandes, enfrentó una situación en el terreno Israel que fue dura para sus ciudadanos, con la gente en refugios, con algunos misiles que lograban penetrar las defensas antiaéreas. Y del lado de Irán, bueno, fue superado fuertemente en lo militar, recibió estos bombardeos en sus instalaciones más protegidas,
Creo que el único triunfo que podría marcar Irán, si este cese de fuego se confirma y se prolonga, sería la prolongación del gobierno, del sistema de gobierno y de la autoridad del líder supremo, el Ayatollah Khamenei, porque en las condiciones en las que el conflicto parecía encaminarse, estaba planteada la posibilidad de una guerra prolongada y de cambio de régimen con pérdidas enormes para la República Islámica de Irán, cuyas defensas antiaéreas habían sido superadas, ¿no? Martín, es interesante ahí porque generalmente, por lo menos desde esta parte del mundo, estamos mucho más habituados a escuchar cuál puede ser la motivación o el objetivo que puede tener Estados Unidos o Israel en medio de este conflicto. Es menos claro quizá para esta parte del mundo saber qué es lo que piensa Irán sobre lo que está pasando y por qué o qué incentivos tiene Irán para aceptar este cese del fuego y eventualmente sentarse a negociar respecto a su programa nuclear. ¿Qué crees vos que está ahí pasando o cuáles son las cuestiones internas que están pasando en Irán de manera tal que tenga que aceptar una capitulación, si es correcta esta palabra, en este plano? Bueno, de vuelta me parece que hay que ser muy cautos para aseverar cuáles son los daños que sufrió Irán, cuánto Irán mantiene de su programa de misiles, cuánto Irán mantiene de su capacidad nuclear, es decir, si ella solo se retrasó, solo se redujo, o si fue en los hechos, aunque no sea completamente, pero en los hechos eliminada. Me parece que esos son escenarios diferentes. Ahora lo que se vio es a un Irán superado militarmente de forma abrumadora, y con una capacidad de infligir daño a Israel, si bien concreta, menor de la que se especulaba. Y diría una cosa más, este conflicto se inicia con un Irán debilitado. Yo creo que mucho más que el programa nuclear iraní, que lleva tiempo existiendo y que es cierto se había acelerado en el último año, lo que motiva la temporalidad del ataque israelí es la situación de debilidad en la que se encontraba Irán. ¿Con esto qué quiero decir? Un escenario en el cual el enfrentamiento, la rivalidad israelí-iraní se traducía en una guerra hace 3 años, significaba para Israel que varias de las milicias aliadas a Irán atacaran el territorio israelí con cohetes, misiles no demasiado sofisticados, pero por miles, cientos y miles de misiles, desde el territorio de Líbano, desde el territorio de Palestina en Gaza y desde el territorio de Siria. Por distintos motivos, la incursión israelí en Gaza, la invasión de Gaza, por la guerra del Líbano del año pasado, todos estos grupos, todas estas milicias fueron vencidas, fueron derrotadas por Israel, mientras que en Siria, donde estaba el principal gobierno aliado de Irán, hubo un cambio de régimen por algo que tiene que ver con la guerra civil, que no tiene que ver con Israel, pero los rivales de Israel en la región nunca estuvieron más débiles, los aliados de Irán nunca estuvieron más débiles. Entonces esto se convirtió en un enfrentamiento directo en el cual la Fuerza Aérea Israelí podía atravesar con libertad el territorio de Siria para ir a actuar sobre los cielos iraníes. Y en ese marco creo que la superioridad aérea que se vio de Israel fue mayor a lo que estaba previsto. Entonces nos encontramos con un Irán que estaba débil y que tenía que elegir entre prolongar un conflicto y causar daño, pero a un enorme costo propio, o ponerle fin a un enfrentamiento en el cual no parecía que tuviera muy buenos recursos al alcance, porque se hablaba, por ejemplo, del mercado petrolero, pero hoy los Estados Unidos son excedentes, son superavitarios en petróleo, van a afectar más a China y a la Unión Europea. Se hablaba de una escalada con Israel, pero lo que vimos es que Irán no aumentó la cantidad de misiles que estuvo tirándole al territorio israelí, sino que los fue reduciendo porque se redujo su capacidad de lanzamiento, y un ataque significativo contra las fuerzas estadounidenses en la región, que eran más de 40.000, que hay más de 40.000 personas en los distintos despliegues militares estadounidenses, habían alertado las autoridades norteamericanas que hubiera sido respondido con fuerza abrumadora, quiero citar, no abrumadora, con lo cual Irán estaba sin buenas opciones, por lo cual tiene toda la lógica que en un marco de derrota militar quieran minimizar las pérdidas, sean estas
muy significativas para sus programas nucleares y misilísticos o hayan podido conservar algo. En cualquier condición, creo que a Irán terminar con el asedio le conviene, y supongo que a las autoridades israelíes les parece suficiente. Creo que ese es lo que pone fin al conflicto, si eso fuera. Martín, buenas noches. Joaquín Mujica te saluda. ¿Cómo te va? Buenas noches, Joaquín. En base a esto que vos estás relatando y detallando de un claro estado de debilidad de Irán, ¿ves posible que pueda haber algún tipo de recrudecimiento a través de acciones terroristas por parte de Irán? Bueno, hay algunas alertas de posibilidad de acciones contra objetivos israelíes o estadounidenses en terceros países. A mí diría que pudiera pasar algo por el estilo, porque hay alertas serias y hubo indicios de actuación reciente, más allá de lo que, por ejemplo, tenemos en conflicto nosotros con los atentados que tienen décadas, pero digo, hubo alertas recientes de complots israelíes, complots iraníes contra ciudadanos israelíes en el exterior y cosas por el estilo. Ahora, en un marco de un cese del fuego que se quiere sostener, creo que eso se relativiza ese riesgo, se baja funcionalmente ese riesgo. Obviamente Irán tiene una particularidad en su actuación que tiene que ver con el uso de milicias, con el uso de grupos aliados que a veces le responden completamente y otras no. Y digo, un ejemplo de esto es el 7 de octubre, donde hay buenos indicios para pensar que Irán estaba enterado de que podía haber una acción de Hamás, pero todos los indicios muestran que de ninguna manera participó en su planificación ni controlaba a Hamás. Entonces, la relación de Irán con los grupos es una relación ambigua y ese riesgo no se termina necesariamente por el cese de fuego. Y una más te sumo. ¿Qué análisis te merece el posicionamiento político público, en términos de política internacional, obviamente, del gobierno de Milei para con este conflicto, que ha sido muy claro, obviamente, a favor de Estados Unidos e Israel? Bueno, creo que un problema en los términos de la propia formulación de política exterior del presidente es la exageración de esa gestualidad. El presidente puede tener el alineamiento que prefiera, pero creo que tuvo algunas declaraciones que son complejas, particularmente las vinculadas a la cuestión religiosa, plantear este conflicto como un conflicto religioso, y en ese marco, lo que planteó el presidente sobre el Islam creo que es un error trazo, y después me parece que la exageración del alineamiento, y teniendo un país que tiene una larga tradición en materia de resolución pacífica de controversias y de multilateralidad y de pasar por los organismos internacionales, también una ruptura con algunas de esas tradiciones. Juntaría con eso, no porque tenga que ver con este conflicto en particular, el traslado de la embajada argentina a Jerusalén, que contradice, por ejemplo, cuál era la posición en el tiempo del gobierno de Macri, ¿no? Digamos, está yendo a contramano básicamente de lo que ha sido el posicionamiento argentino, más allá del cambio de gobierno que hubo en este tiempo, ¿no? Porque no es lo mismo el gobierno de Cristina Kirchner que el de Macri que el de Alberto Fernández. Exactamente, eso digo. Creo que hay una coherencia que está rompiéndose. Te hago una última, Martín, por ahí mirando, alejando un poquito el zoom y tratando de ver qué es lo que nos ha dejado estas últimas semanas de tensión bélica y bueno, esperando todo lo que todavía puede llegar a suceder. Por ahí no sé si es muy temprano todavía para tratar de pensar cómo te imaginás vos. Es difícil, por supuesto, proyectar a futuro, pero quiero decir, ¿cómo te imaginás vos que debería configurarse un escenario de al menos estabilidad en esa región después de todo lo que haya pasado? Es decir, ¿qué necesita Israel, qué necesita Irán, qué necesita Estados Unidos para que después de todo lo que pasó por lo menos consigan un cierto plano de estabilidad que conforme a todas las partes, si es que eso fuese posible? Te diría dos cosas. Primero, un cese al fuego y idealmente una negociación sobre el programa nuclear iraní que le permita a Irán levantar eventualmente algunas sanciones a cambio de concesiones en sus programas militares. Y del lado israelí creo que un acuerdo sobre rehenes y sobre el futuro de Gaza. Creo que hasta que no se estabilice la situación en Gaza
es muy difícil pensar en una estabilización regional. Cumplidas esas dos cosas, creo que podemos pensar en una estabilización de la situación, y si se cumplieran de una manera más o menos permanente, es decir, si el acuerdo de Gaza fuera aceptado como un acuerdo con vocación de permanencia, puede haber una negociación también más profunda de Israel con Estados árabes, que estaba en pleno momento de negociación cuando fue el atentado del 7 de octubre. Creo que podemos volver a una situación a pesar de lo que han sido estos años de conflicto y de muerte y de guerra. Creo que podemos volver a una cierta normalidad en la que se encontraba la región anteriormente. Martín Shapiro, abogado especialista en relaciones internacionales, te agradecemos mucho tu tiempo y tu análisis con nosotros en Lunes otra vez. Un gran abrazo. Un abrazo. Ahí estaba entonces el análisis de Martín Shapiro con la ultimísima novedad en Medio Oriente, el cese al fuego anunciado por Donald Trump.